Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Muy apreciados amigos de este programa Controversia, reciban nuestro saludo muy afectuoso. Vamos no a debatir un tema hoy, porque el estilo del programa, como ustedes pues lo han conocido durante tantos años, ha sido pues el del cordial debate. Es un conversatorio que normalmente elaboramos aquí en este programa y de verdad que sirve mucho porque de un conversatorio se suelen sacar buenas conclusiones. Pero vamos más bien hoy a entrevistar, ya que la generosidad de la entrevistada, doctora Ligia Insuasti, es mucha. Ella es psicóloga clínica. Hoy no está con nosotros la también psicóloga María Isabel Quimbay, ni está con nosotros Ramón, personas que normalmente y familiarmente ya pues conocemos mucho. Vamos a aprovechar el momento con la doctora Ligia Insuasti para preguntarle muchas cosas, no para debatirlas nosotros, sino para preguntarle a ella, en su calidad de psicóloga clínica, de alta experiencia, de experiencia también docente, porque ella da muchas conferencias en muchos lugares del mundo, entonces es una voz muy autorizada para hablar de la depresión. ¿Y por qué la depresión? Porque la depresión va siendo un problema gravísimo de salud pública, de salud mental, de salud emocional. La depresión acosa a mucha gente hoy y nos alarmaba Ligia diciéndonos que en boca del Papa San Juan Pablo II, la depresión cada día gana mucho terreno y tiende a ser el problema número 1 en el mundo. Entonces, doctora Ligia, como este tema importa a todo mundo, a toda la población, prácticamente no hay quien no conozca a alguien que está en estado depresivo. Entonces, permítanos preguntarle muchas cosas aquí en compañía de Luis Horacio y de Antonio. Podemos de nuevo reiterar que el programa no es un conversatorio, sino una entrevista que generosamente se nos va a conceder. Qué bueno tenerla por aquí, doctora Ligia Insuasti, aunque usted no es desconocida en estos micrófonos de ABA Comunicaciones. Orlando, muchísimas gracias. Nuevamente la bienvenida a los compañeros de la mesa de trabajo, a Luis Horacio, a Antonio, a ti Orlando, Dios les pague, y los principales, ustedes que son los oyentes, los que nos motivan cada día para organizar y estar al día con todos estos temas. Bueno, gracias a Dios, hoy, como decía Orlando, hay un tema que afecta en todos los órdenes y en todas las edades, todos los estratos sociales, que es justamente la depresión. Ese es un tema que sí amerita toda nuestra atención porque muchas veces lo vamos como tratando de ponerle un pañito de agua tibia, no es porque está triste, es porque es así, es porque el clima, es porque... No, hay que poner mucho cuidado porque la depresión, decía San Juan Pablo II, va a ser el flagelo más grande de la humanidad. Y ya lo hemos visto, la pandemia deja personas deprimidas con la parte económica, deprimidas desde su parte mental, deprimidas desde la parte física, deprimidas desde la parte espiritual, quien lo creyera. ¿Por qué? Porque la depresión es prácticamente un bajón súbito del ánimo. ¿Ánimo de dónde se conecta? Del alma. Y si el alma está triste, si pierde el ingrediente que es la esperanza, hasta ahí nos llega todo. Cuando se pierde esa parte, la esperanza. El depresivo no espera nada de nadie, ni de Dios. Más profundo esto de lo que creíamos. El origen, doctora Ligia, casi que es espiritual. La depresión se llegó a definir en el simposio que hizo San Juan Pablo II, uniendo todos los grupos religiosos del mundo, incluido Nueva Era, mahometanos, budistas, todos concluyeron que la depresión era
un desafío psicoespiritual por la pérdida de la esperanza. Doctora doña Ligia, en la evolución de la depresión a lo largo del tiempo, ¿se nota alguna diferencia con respecto de los tiempos pasados? Quizá en la manera en que se manifiesta, quizá en la intensidad con la que se presenta, quizá en los numerosos casos que en la actualidad se dan. ¿Hay alguna diferencia, una evolución en cómo las personas están viviendo esa experiencia de la depresión? Sí, Antonio. Por eso es que muchas veces uno se va metiendo en la parte de depresión como cuando se mete al mar, de a poquitos, y no se da cuenta. Antiguamente no se trataba la depresión como depresión. Decía, pues aquí en Colombia decíamos, está lunático. Entonces no se le puede hablar. Lunático es una persona muy ensimismada, muy encerrada, y ese es uno de los síntomas de la depresión, el aislamiento. Entonces, no, es que es así, es de mal genio. Hoy no se le puede hablar, está en su día. Y pues lógicamente eso se pasaba por alto. Pero luego, digamos, cuando ya empieza este auge de la psicología y se empieza a entender más qué es lo que pasa con los seres humanos, por qué los altibajos, los cambios de comportamiento, de temperamento, asimismo la conducta y la actitud, se empiezan a estudiar determinados comportamientos, y estas personas que anteriormente se decían, no, pues es que es por tristeza, por despecho, por eso, no se daban cuenta que a veces vienen ya con una parte genética, porque la depresión tiene 3 raíces. La parte endógena o interna, que esa es la genética, la parte exógena o externa, que se da por un evento puntual, y la parte mixta, que es la que combina las dos. ¿Y la parte? Mixta. La parte mixta. Que es la que combina las dos, la interna más la externa. Entonces, tú me preguntabas puntualmente, bueno, ¿sí cambia? Sí cambia. Anteriormente, ya te digo, se veía solamente como la punta del iceberg de la depresión, pero ahora se ha estudiado más a fondo. Por ejemplo, ahora uno de los síntomas para meterse, digamos, en esta parte de la depre, quien lo creyera, es la dependencia del celular. El niño no quiere interactuar, el joven está solo contra él, por eso están los juegos, por eso están los videos, y se están aislando, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Y desafortunadamente, los adultos, ya no responsables, sino irresponsables, el primer regalo que se le hace al niño es un celular, una tablet. Entonces los estamos llevando a ese ensimismamiento, les estamos cortando las alas de la interacción y los estamos metiendo a ese camino de soledad y de vacío. Entonces sí tiene una evolución muy grande. Grave. O sea, el celular va siendo un elemento que ayuda, mal manejado desde luego, pero hablamos de los niños, que ayuda a formarles un estado depresivo, porque se están aislando. A ver, genera aislamiento en primer lugar. En segundo lugar, digamos, a ellos esa dependencia y al mismo tiempo esa manera de manipular, ¿sí? Hace que el niño pues vaya también tomando otras acciones diferentes y vaya tomando como más autoridad el niño sobre los papás, porque el niño hace una pataleta cuando no le dan el celular. Eso me ha tocado a mí en restaurantes, me ha tocado inclusive en la iglesia, dentro del templo. Los niños no aguantan la Eucaristía porque los papás no les enseñan a tener un momento de silencio. Entonces le tienen que sacar el celular en plena misa y ponerlo. Bueno, antes de seguir ampliando y entrando en el terreno de ese panorama de la naturaleza de la depresión, sus causas y sus consecuencias, yo quisiera hacerle la pregunta sobre un caso histórico particular, desde la perspectiva del suicidio,
Ya Orlando en la inducción o presentación anotaba, como ya hemos tenido programas aquí directamente, sobre el suicidio. Y el suicidio que le voy a plantear es el de Judas. Está registrado en la Sagrada Escritura. Yo le pregunto, ¿usted cree que cuando él vio lo que había hecho, que debió haber entrado en un desespero que lo llevó a colgarse, a suicidarse, eso se podría decir que le dio depresión? Ya dijo la palabra clave, desespero. Es decir, desesperanza. Él ya no confió en él y no confió en la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Llegar a un estado tal en que ya perdió, digamos, como su norte, su ánimo, y lo que hizo fue solamente aferrarse a su propia fuerza, y él no la tenía. Ahora, dentro de lo que dice la palabra de Dios también, que Judas fue una persona, digamos, que ayudó en todo, fue, digamos, uno de los elegidos para que se diera todo esto y llegar también a la muerte redentora del Señor, ¿sí? Pero Judas, para mi forma y como lo hemos trabajado también desde la parte psicoespiritual, fue un hombre que perdió la esperanza, perdió la confianza, perdió como esa, digamos, la traición que él hizo le pesó tanto que no pudo con ella. Y se colgó en un árbol donde todo el mundo lo viera. Porque en este orden de los que se cuelgan en su pieza y queda un golpe imborrable para su familia. Y lo han calificado de como cierta venganza. Si el problema de se suicida ha sido con su familia, entonces se cuelga para que lo vean y se hagan, como quien dice, responsables. Vea, por ustedes me mato, y no se mata en otra parte, sino en la casa de habitación, donde va a sufrir toda su familia. Entonces, yo lo que estoy haciéndole ahí es como el paralelo. Este hizo un acto social, histórico, público, de vender al Señor y de sacrificar al Señor. Entonces, entra en ese desespero, que me parece muy bien anotado, perdió la esperanza, entonces se cuelga. Pero ya en la forma se cuelga en un árbol donde todo el mundo lo vio. Como quien dice, de alguna manera, dice, estoy pagando por lo que hice. A ver, no necesariamente quien se suicida en la casa hace responsable a su familia. Yo pienso que ese es un grito que sale desde el corazón. Tal vez no alcancé a expresar todo lo que tenía, no pude o no tuve el espacio dentro de casa, pues, pero ahora yo quiero quedar aquí también. Este va a ser mi lugar, este es mi espacio, donde antes era una persona invisible, ahora es una persona visible. Y esa visibilidad aún ahí colgado, pues lógicamente va a ayudar a reflexionar, a recapacitar desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista cristiano, porque si vamos a analizarlo desde otros puntos de vista, pues hay muchas interpretaciones. Pero si cristianamente vamos a analizar esa parte, los hace reflexionar, bueno, ¿qué debemos cambiar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer para que otro miembro de la familia no haga lo mismo? Y con respecto a lo de Judas, pues bueno, yo pienso que él se sentía tan desesperanzado que él no cabía en ninguna parte. Entonces, como no cabía en ninguna parte, porque se sentía tal vez un hombre hasta tóxico, contaminante, ¿qué hizo? Pues lo tengo que hacer en un lugar público. Doctora Ligia, ¿la familia de hoy está preparada para entender, comprender, ayudar a un miembro que esté sufriendo la depresión?
Orlando, conecto tu pregunta con la de Antonio. ¿Cómo ha cambiado la sintomatología? Y ni la de hoy ni la de ayer estaban preparadas porque no conocen esta parte, el infierno que es vivir una depresión. Eso es un infierno. Entonces nadie ha llegado a conocer ese infierno y por tanto, digamos, el tratamiento no es adecuado. El tratamiento en familia, digo yo, no el tratamiento terapéutico, Sí, sino familia. la relación familiar. ¿Por qué? Por los síntomas, porque no sabemos leer los síntomas. A ver, ¿qué síntomas tiene la depresión? El llanto súbito, el aislamiento social, trastorno en la alimentación, trastorno en el sueño, hay, digamos, pérdida de hábitos de higiene, tristeza profunda, hay a veces a nivel físico caída del cabello, reblandecimiento de las uñas, ¿sí? Y todo este conglomerado de síntomas pues van configurando el cuadro depresivo. Ahora, dentro de la depresión hay diferentes clasificaciones. Está el trastorno depresivo mayor, que ya es el de clínica, porque ya tiene todos los síntomas completos. Hay el trastorno depresivo leve, que es el que se puede manejar, pero desde mi parte, digamos, de experiencia, yo digo, antes de tratar una persona depresiva, primero tratemos la familia. Primero la familia, para que conozca los síntomas. Porque hay gente que dice, es que mi tía también era así como ella, era igualita, es que le heredó. Pues no es que le heredó de la tía, eso es una parte genética, eso ya venía en su paquete, ¿sí? Y eso es una depresión endógena. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Primero acudir a descartar toda patología orgánica para luego entrar en la parte espiritual, que es la desesperanza. Pero el caso es muy grave porque entonces la familia es la que debe acudir al psicólogo antes de... Exactamente, para saber, bueno, cuáles son los síntomas, cómo se debe ayudar, cómo se debe apoyar, qué se debe hacer en estos casos, porque dice la palabra que nadie da lo que no tiene. Si esta persona no tiene esperanza, no tiene ánimo, no, digamos, no tiene como ese empuje, esa chispa, ¿de dónde va a sacar, digamos, fuerza para trabajar, para pensar, para hablar? Y uno dice, eso no es nada, vea, levántese, a mí también me pasó, pero yo hice esto. Claro, porque usted no tenía seguramente el problema genético o la parte externa, el evento externo que le causó la depre, no le atravesó tanto como le atravesó al otro. Entonces uno tiene que ir conociendo ese tipo de intimidades para poderle ayudar. No comparar, porque uno muchas veces dice, mire, es que a fulanito perdió todo y sin embargo, a ver, pero nadie sabe en el transcurso entre la pérdida y salir adelante todo el camino que tuvo que atravesar y todo lo que tuvo que hacer. Ahora, a mí me ha respondido alguna persona con serias dificultades, golpeada psicológicamente, y cuando yo le he argumentado, no comparando, pero sí en un orden, diríamos, racional. Por ejemplo, que se derrumbe el mundo, le he dicho yo a esa persona. Pero nosotros no nos podemos dejar derrumbar. Y la respuesta ha sido, eso lo dice usted porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Exactamente. Lo que para unos es problemático y se ahogan, digamos, en esa parte del problema, otros lo solucionan más fácil. Entonces, por eso hay que entender al depresivo. Hay que entender, hay que tratar de, digamos, ponerse en su lugar para saber cómo. No compadecerlo, no mirarlo pues como, ay, pobrecito, no compadecerlo, pero tampoco pedirle algo que no nos puede dar.
Una pregunta, doctora. ¿Es fácil salir de un estado depresivo, digamos, mayor? ¿Se requiere medicación? ¿Se requiere una atención especial? ¿Y cómo tendría que ir dirigida esta atención especial que se debe brindar a estas personas para que puedan salir adelante según su experiencia? Para atender un estado depresivo mayor necesita un equipo terapéutico. Le voy a explicar por qué. En primer lugar, el psiquiatra, que es la única persona autorizada para manejar medicamento. Los psicólogos podemos hacer un seguimiento, ¿sí? Y explicarle, digamos, efectos colaterales del medicamento, pero no podemos ni aumentar ni quitar la dosis. Psiquiatría. Necesita nutrición por un nutricionista, un nutriólogo. ¿Por qué motivo? Por los trastornos de alimentación y de sueño que ha tenido esta persona. Necesitamos un odontólogo, porque en los momentos de tensión fuerte, el bruxismo a veces afecta la mandíbula inferior y los dientes se quiebran, porque la persona tiende a apretar la mandíbula de tal forma que sus dientes sufren. Entonces ya llevamos 3 personas. Necesitamos psicología para trabajar precisamente toda esta problemática personal, lo que lo arrastró hacia ese hueco, hacia esa parte oscura, y necesitamos la parte espiritual. Es fundamental la parte espiritual, una buena asesoría psicoespiritual. Eso ayuda muchísimo, inclusive digamos, por la experiencia que he tenido con algunos pacientes, me dice el psiquiatra, bueno, dele ese medicamento pues que usted trae ahí en el frasquito. Le digo, claro que sí, vea. Y saco a veces el rosario y le digo, a usted también le puedo dar. Claro. Si quiere, Para todo, ¿no? vea, venga, yo le dejo el frasquito mío, se lo puedo dejar con muchísimo gusto. ¿Existe una relación entre la depresión y el pecado? A ver, ¿qué es el pecado desde el área psicoespiritual? El pecado es la falta de amor. Cuando hay falta de amor, cometemos toda clase de abusos. Si yo no tengo amor conmigo mismo, que soy la medida, como dice la palabra del Señor, para amar al prójimo es necesario que tú te ames, para respetarlo que tú te respetes. Entonces, si yo no me tengo amor, no voy a tener amor con los demás. Al no tener amor con los demás, yo miento, robo, mato, extorsiono, daño, ¿sí? Y eso, ¿desde dónde se genera? Desde el vacío de Dios. Porque si yo no tengo a Dios en mi corazón, pues cometo una clase de desmanes impresionante. Entonces, eso hace que, digamos, me lleve también a una caída súbita del ánimo. Yo no tengo a nadie. Dice uno, yo estoy solo. Pues uno nunca está solo. Surge una pregunta sobre la misma pregunta de Antonio, y Luis Horacio yo creo que está pensando lo mismo. Una pregunta que no la quisiera formular, pero sabemos que quienes nos oyen quisiera que se formulara. Pero usted verá cómo sale ese lío, doctora Ligia Insuasti. Uno ve que la psicología es una rama a la que aspira a estudiar un poco de gente. Es decir, como si la cosa fuera fácil, de pronto una apreciación muy personal y muy equivocada seguramente, pero la tengo. Mucha gente quiere estudiar psicología, por cualquier razón, pero eso lleva a que habría psicólogos que tienen, llamémoslo crudamente, pues un pobre concepto de Dios, o son ateos definitivamente. Esa persona, porque tocó usted la parte espiritual, por eso nos atrevemos a plantear la pregunta, esa persona en cuya mente y conciencia para nada está Dios, ¿está capacitada para ayudar a un pobre depresivo? Desde la parte técnica le puede ayudar. Hasta una parte.
Pero si quiere que la persona salga completamente, el ingrediente, la terapia más grande que se puede hacer es el acompañamiento espiritual, porque volvemos a hacer hincapié, la desesperanza. A ver, ¿en quién tengo puesta mi esperanza? ¿En otra persona como yo? ¿Que nos podemos equivocar, que te puedo fallar, que te puedo herir, que te puedo abandonar? ¿O en ese amor eterno que llena todos los vacíos? Entonces, si yo no tengo esperanza, si yo no tengo fe, si yo no tengo la mirada puesta, digamos, en Dios, no funciona. Les voy saliéndome un poquito del tema. Nosotros tuvimos, y digo mi comunidad, Santa María de Guadalupe, tuvimos un grupo de apoyo para depresivos. No tanto para el paciente, sino para la familia. Como le digo, trabajando todo esto. Al principio, durante 10 años nos reunimos en San Javier. Los sacerdotes de turno, digámoslo así, todos nos abrieron la puerta, todos listo. Después, por el motivo de las barreras invisibles, ya la gente no podía llegar. No sé si Antonio está enterado de las barreras invisibles. Bueno, la gente no podía llegar hasta San Javier. Nos trasladamos a la Floresta. Padre Mauricio, Monseñor Mauricio ahora, nos abrió la puerta total. Allí estuvimos otro tiempo, hasta que él estuvo, luego 2 sacerdotes que lo sucedieron, pero llegó otro sacerdote y dijo, esto no es rentable, yo prefiero alquilarlo, el lugar, para que se hagan otras actividades. ¿Por qué? Porque ese grupo de ayuda, nosotros no cobrábamos, entonces no era rentable. Y desde ahí nos tocó suspenderlo porque no tuvimos un lugar, un espacio donde seguirlo. Bueno, desde el principio Tristísimo. usted planteó la desesperanza en relación con la palabra desespero. Y es cierto semánticamente. Pero entonces me está llevando a esa cosa que llamamos esperanza, que no es tan fácil de definir, porque no es una cosa tangible. Y dijo de Judas que vio que no cabía en ninguna parte cuando hizo lo que hizo. Y por eso se suicidó. Es decir, no creyó en sí mismo. Y ahora se ha tocado el amor, que desde que usted planteó lo de la esperanza, a mí me remitió a la fe, a la esperanza y al amor. Las 3 virtudes teologales. Y creo que se anotó lo que ya todos sabemos. Si yo no me conozco a mí mismo, uno no ama lo que no conoce. Entonces es el primero que tiene uno que conocerse. Y en la Sagrada Escritura, el mandamiento supremo es amar a Dios sobre todas las cosas, que es el creador del ser, de la existencia y de la vida. Y el segundo, y como consecuencia y como mandato, y al prójimo, como a sí mismo. Entonces, me parece buena esa relación que usted está planteando, pero entonces yo le pregunto, si nos metemos en este orden espiritual, ¿no excluimos a los que no creen en la trascendencia espiritual? Todos los humanos tenemos esa tendencia a la trascendencia. Por eso San Juan Pablo II reunió todos los grupos, sin excepción, ¿sí?, para trabajar la depresión. Si usted es budista, trabaje con eso, pero no pierda la esperanza. Que eso sea lo que lo ayude, lo que lo impulse, lo que lo saque. Y a esa conclusión fue donde llegaron todos los grupos.
La depresión es un desafío psicoespiritual. A mí me pareció un trabajo grandísimo el sentar en la mesa todos estos grupos y cada uno con su ideología y sus cosas y llegar a una misma conclusión. Sí. Ese es un trabajo inmenso. Y de hecho hay un libro sobre eso. Bueno, se lo prometí a Orlando y se lo tengo que traer porque lo estoy trabajando, pero es muy, muy especial, ¿sí? Y desde allí el enfoque de la psicoespiritualidad para trabajar la depresión. Pero como le digo, primero apoyando a la familia, porque el depresivo está en su mundo. Él o ella ya tienen una atención médica. Entonces vamos a trabajar desde acá para ponernos en el lugar de allá, porque es muy, muy difícil definir la otra orilla mirando desde acá. Hay todo una distancia para poder mirar los detalles de un lugar a otro. Doctora, hoy en día no podría decirse, lo pregunto, ¿en cuáles rangos de edad hay más depresión? A ver, en los jóvenes y no, digamos, son los síntomas imperceptibles a veces para la familia, más son de crítica o de queja, pero en los jóvenes hay mucha depresión. En los niños, en los recién nacidos, ¿quién lo creyera? ¿En un recién nacido? En un recién nacido, y ya les voy a comentar esta parte. Y en los adultos mayores. En los adultos mayores y en los jóvenes, muy marcado por la parte de la soledad, el abandono, ¿sí? En los niños ya viene, digamos, toda la parte de la gestación y de la parte de la concepción. Porque hay madres o padres de familia que no están preparados. Una noche de copas, una noche loca. Entonces resultó un accidente. Es que los niños no somos accidentes. Los seres humanos no somos accidentes. Somos don de Dios, imagen y semejanza. Entonces ya viene ese nombre, accidente. Es que, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces el accidente se convierte en carga, la carga se convierte en problema y el problema se convierte en una queja permanente, en un rechazo permanente. Entonces estos niños que durante 9 meses lo único que reciben es ese maltrato, digamos, y a veces las mamás se fajan de tal forma para que no se note, para que no se me deforme el cuerpo, para que esto y lo otro, pues lógicamente está impidiendo a la criatura que se desarrolle, que se note que está allí, ¿sí? Entonces lo volvemos invisible y estos niños nacen deprimidos. ¿Eso sería lo que podríamos llamar deprivación afectiva para esos niños? Sí. Esa parte. Ahora, que es carencia de afecto. Carencia total de la carencia de amor y por lo tanto de aceptación. Y esa negación permanente. En negación. Esa negación permanente. Y ahora, digamos, estos niños se caracterizan ¿por qué motivo? Por el llanto y por el trastorno en la alimentación. ¿Y cuál pediatra podría atender eso? Yo pienso que antes que pediatría, atender a la mamá para que ella, en primer lugar, se perdone todo el tiempo de rechazo. Recordemos que el perdón es liberación. Y ese autoperdón la va a llevar a la mamá, al papá, a, digamos, en primer lugar, a quitarse toda esa carga, a renombrar a ese hijo o a esa hija, a reconocerlo, ¿sí? Y entonces todo empieza a cambiar. Es que es muy fácil. A mí me ha tocado, por ejemplo, y yo hago una experiencia, lo he hecho, la experiencia con los niños depresivos que a veces dicen, no, es que llora toda la noche, es que, venga, pongámoslo sobre el corazón. Y lo vamos a apretar un poquito aquí, le vamos a decir que lo queremos, y el niño se calma. Automáticamente
se calma. Pero como el corazón del papá o de la mamá a veces está acelerado y lo cogen y, claro, venga, ves, yo lo tengo, pero este es el accidente porque me serio. voy a tener que casar, pues. Y lo relacionamos con el aborto porque entonces esos estados de la mamá, Esas ya son palabras mayores. estamos ante un problema grave. Y bueno, y la solución pues está como muy esquiva para esto. La familia, ¿no? Hay que es como el manejo, digamos, de las drogas. El problema no es con los jóvenes, sino con las familias. Porque si las familias tuviéramos los ojos y el corazón abiertos para atender a estas criaturas, pues no hubiera tanto problema. Ahora nos hemos enfocado más en llenar, digamos, la casa de elementos y de cosas innecesarias que llenarles el corazón a los que viven en casa. Claro. ¿Cree usted, doctora, que las nuevas ideologías de género que se manejan en la actualidad, el mundo de la homosexualidad, puede afectar a los jóvenes negativamente de cara a abrir el camino hacia una depresión? A ver, este es un tema bastante delicado. En el Evangelio de ayer o de antier, hablaba, digamos, justamente de esa parte, ¿sí? Que hay eunucos que vienen desde el vientre de su madre, hay otros que la sociedad los hace y hay otros, digamos, que deciden, ¿sí? Por esa parte. Frente a la homosexualidad, en primer lugar hay una presión social y un desconocimiento total, ¿sí? La presión social, ¿hacia dónde nos lleva? A que la gente encaje en situaciones, en libertinajes que a veces desconoce completamente. Por ejemplo, dentro de la práctica, de las psicoterapias, de la práctica clínica, me doy cuenta que a veces los niños o las niñas no saben qué es homosexualidad o lesbianismo. No, es que me dio un beso con mi amiguita porque pues ella me dijo y ensayamos, vamos a ensayar. A ver, pero tú ensayas tirarte de un quinto piso. ¿Hacia dónde caes y cómo caes? ¿Sí? Entonces no se trata de ensayar, sino de, digamos, de pensar un poco más. Pero este diálogo, por ejemplo, acerca del homosexualismo, del lesbianismo, debería ser abierto en casa, siempre y cuando los papás asuman su propia sexualidad. Que lo hagan de una manera cristiana, hablando como en el libro del Génesis, cuando dice, y Dios crea hombre y crea mujer. Y no es que ahora nos vamos a llenar, no es que los niños tienen derecho a elegir. A ver, un niño de 5 años que le guste a veces maquillarse o algo, es normal. ¿Por qué motivo es normal? Porque él imita o ella imita, tanto los niños como las niñas, imitan conductas de mamá. ¿Sí? Pero entonces yo le explico, mira, esto es así, así, así. Los niños vamos a tener otras cosas, porque, imagínate, ¿tú has visto a papá pintado? ¿Has visto al abuelito pintado? No. Entonces, fíjate que antes de entrar en esa, digamos, como en esa fricción o explicarle tantas cosas que no va a entender, le muestro razones que el niño vaya aprendiendo. Ahora, la homosexualidad, cuando es desde la parte biológica, que no encaja, digamos, en la sociedad y que ya tiene su raíz, sí lo lleva a la depresión. ¿Cómo? Lo lleva a la depresión. Lleva a la depresión ese asunto. Lleva a la depresión. ¿Usted qué opina de esta expresión que leí en el catecismo inicialmente, cuando se estaba elaborando? No sé en este momento cómo está redactado. No está, y desde este asunto, no está en manos del hombre, del ser humano, sentir atracción hacia uno o hacia otro sexo. ¿Es lo que está diciendo?
Es decir, ¿hay una homosexualidad o un lesbianismo congénito? Cuando esto, digamos, vuelvo y le digo, viene desde la parte biológica, porque a veces, digamos, hay más testosterona o hay más hormona femenina en los niños que en las niñas. Esto, por ejemplo, ya requiere un tratamiento diferente, distinto, porque es la parte congénita. ¿Pero es reversible? Eso sí ya lo trabajan los endocrinólogos. Hay casos que sí y hay casos que no. Porque mire una cosa, doctora Ligia, aunque se está hablando de una cosa que aparentemente no tiene que ver con la depresión, tiene que ver, porque esas situaciones nuevas con tratamientos tan disímiles, lo que están causando es pura depresión. Los gobiernos, algunos gobiernos, ahí entró Colombia también, en los gobiernos que todavía son pocos, en donde están cedulando a sus ciudadanos como seres no binarios. Y eso está causando una desazón, una complejidad de situaciones que van a caer en la depresión. Entonces los gobiernos están totalmente impreparados para legislar sobre estas situaciones, que tienen que ser científicas y morales, pero los políticos que van a saber de esto, por Dios, y nos están legislando. Bueno, esto más que una pregunta ha sido una queja, me perdonan, pero bueno, los sistemas de salud de los gobiernos están muy lejos de atender la depresión como tal en la población. ¿Ha habido todo esto? Hay una gran falla de atención porque no hay acompañamiento familiar. Y como le digo, la atención familiar es muy importante porque el depresivo es el centro, de pronto la expresión es un poco muy fuerte, pero es el centro de contaminación del resto de la familia. Ajá. Porque alrededor del depresivo, digamos, se va enfermando el ambiente también. Y eso no se trabaja en una EPS, no se trabaja pues en la parte clínica. Doctora, ¿es usted partidaria de las terapias de reconversión de la orientación sexual? Yo, honesta y sinceramente, le digo, no creo en esa parte. Yo me devuelvo nuevamente al libro del Génesis, ¿sí? A trabajar desde ahí. Yo acepto, por ejemplo, con mucho respeto una persona que llega y me dice, yo soy homosexual y esto, bueno, perfecto, ¿sí? Le oriento, le muestro el camino, pero el que tiene que caminar es él o es ella. Como diría la palabra del Señor, acepto el pecador, mas no el pecado. Entonces yo en eso de, digamos, es que es un niño pero quiere ser niña y entonces venga para el psicólogo para que... No, a ver, venga, yo le ayudo a reafirmar su identidad, ¿sí? A que se haga cargo de su identidad, mas no empezar a aceptar otro tipo de situaciones. De tal forma que entonces estamos reafirmando que la palabra de Dios es la que orienta y la psicología, no los psicólogos. O mejor, la psicología está siendo maltratada por muchos psicólogos. A ver, Orlando, tú preguntabas ahora que si todos los psicólogos, la psicología, digamos, anula la unión con Dios. Hay diferentes escuelas de psicología, diferentes tendencias y todo eso. Ya está en uno, en su fe, en sus creencias, en sus valores,
el entrar, digamos, a orientar y a orientarse. Uno no se puede dejar llevar por ideologías simplemente. De la psicología se puede tomar todas las técnicas para ayudar, pero usted no pierda su esencia. Su esencia es el amor de Dios. Claro, no sé si los compañeros estarán de acuerdo con este planteamiento, pero en el comienzo establecimos que el origen de la depresión es de tipo espiritual. Entonces, si es de origen espiritual, el tratamiento no está en concepto personal. El tratamiento no puede desligarse de lo espiritual. Si el origen es espiritual, hay que tomar en base a lo espiritual. Y lo espiritual no lo inventó el hombre, hay una palabra de Dios. Eso no es invento del hombre. El hombre no inventó que era bueno y que era malo. Esto lo dice la palabra de Dios, la que define qué es malo y qué es bueno. La desorientación viene también de la parte profesional. Una acusación muy gratuita y muy ignorante de mi parte, pero puede venir también de la parte profesional esta desorientación. A ver, Orlando, la depresión, volvemos otra vez a retomar, tiene 3 raíces. Está la parte endógena, está la parte exógena y está la parte mixta. Entonces, esto tiene que ser, digamos, de atención integral, porque si es de la parte endógena, o sea, hereditaria, necesita el apoyo, digamos, de un médico de la ciencia, ¿sí? Si es desde la parte exógena, un evento puntual, por ejemplo, la depresión, vamos a un caso concreto, el duelo. El duelo tiene 5 etapas. Primero está la negación, segundo está la ira, resentimiento, todo eso. Luego viene la parte de la caída, la depresión. Cuarto viene la autonegociación y quinto la aceptación y el autoperdón. O sea, la depresión en este caso es una parte del duelo, es un evento puntual. Eso sí se trabaja desde la parte eminentemente psicoespiritual, a no ser que la depresión como etapa del duelo tome un espacio relevante y se transforme en un trastorno depresivo mayor, que allí sí ya necesita lo que decíamos, un equipo terapéutico. Entonces, en estos casos, digamos, el trabajo tiene que ser conjunto y uno tiene que abrir muy bien los ojos para hacer una remisión. Porque hay casos en los que uno dice, no, es que esto sale solamente así por escuchar. No, hay veces que necesita una intervención con medicamento. Entonces le pregunto, en las 3 causas, endógena, exógena y Mixta. ¿es imprescindible la familia? Total, en todos los casos. Porque, vuelvo y le digo, la depresión es un infierno en el que la persona se ve completamente absorbida, se ve hundida, se ve ahogada, ¿sí? Y nadie va a entender esa parte. Entonces es necesario que los demás sepan de los síntomas, sepan, digamos, cómo ayudar, no compadecer, sino cómo ayudar y cómo ponerse en el lugar del otro. Bueno, también quedó claro al principio, se tocó algo que está en nuestra realidad del mundo entero y por lo tanto afecta a los pueblos, a las personas, a las religiones. El avance de esa tecnología y el uso concreto del celular con los niños. Y usted nos observaba que lo va induciendo en una soledad, en un aislamiento de los demás. Ahora ya le quiero preguntar sobre la droga.
Y entonces la pregunta es más o menos en este orden, como con varias facetas. ¿Se llega a la droga por depresión? ¿O la droga lleva a la depresión? Los dos caminos son correctos. Yo trabajé 22 años con una fundación que Orlando conoció, la Barca Sagrada de Jesús. Allí tuvimos toda clase de pacientes, desde personas habitantes de calle hasta personas con muchísimo dinero, profesionales, religiosos, sacerdotes, se atendía de todo. Y dentro de esta experiencia maravillosa del trabajo, del tratamiento, uno concluye de que la depresión está presente, ¿sí? Y digamos el consumo no solamente de drogas, sino de licor, es decir, todos los excesos, llámese inclusive el trabajo, porque hay adicción al trabajo, ¿sí? Adicción a la oración, no se disfruta. La oración no se disfruta, se vuelve una rutina. A la rezandería más bien. A la rezandería, exactamente. Entonces, todos los excesos llevan a la depresión o son resultado de una depresión, porque son actividades muy solitarias. Bueno, la otra pregunta, Luis Horacio, se nos aproxima el final. y antes de que finalice y se nos vaya, ¿cómo es la relación de la depresión con estas personas que hacen de su cuerpo una mercancía a la venta? Aquí hay ya varios parques, incluso cerca a una iglesia afuera. Unos seres humanos que no sabe uno si son hombres o son mujeres, que son, y que están allí esperando un mercadeo de su cuerpo. ¿Cómo opera ahí esta depresión? La depresión. A ver, Porque me parece a mí que esos ya están visiblemente en el infierno. En el infierno, pues, psíquico, ¿no? En el infierno, castigo. No, Aclaremos eso eso, nos toca a amigos. nosotros. Yo estoy hablando de los vivos que están allí. Sí, sí, pero es mejor aclarar eso porque en radio es mejor aclarar las cosas. Sí, sí. Yo no he vuelto todavía del infierno, porque no he ido. Sí, sí. bueno, a ver, estas personas tienen, es decir, todas las personas tenemos historias. Detrás de cada persona hay una historia. Y en esas historias uno no sabe cuáles son las motivaciones que lo llevan a estar allí, en ese lugar, en ese punto y a esa hora. Y yo he trabajado muchísimo también con este tipo de personas, sobre todo con las mujeres. Y hay una tristeza, un dolor, hay lágrima, hay llanto, hay... No, Dios mío, uno sale, digamos, con la cabeza cuadrada después de escucharlas. Una vez me tocó hacer algo muy, digamos, fuera de lo común, porque me acerqué a una persona que estaba tan triste, una señora, y estaba allí. Entonces digo, señora, ¿qué le pasa? No sé qué, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo colaborar? Me dice, es que pues ya llevo 2 días y no tengo cliente, no sé qué. Le digo, ¿y usted cuánto cobra? Tanto, venga, yo le pago. Y nos sentamos a hablar. Me contó su vida, obra y milagros, y yo decía, Dios, misericordia. Yo me imaginaba la escena, la última parte de la escena, cuando ella me dice, yo voy a las 6 de la mañana, 6:30, me paro ahí a que abran la iglesia de la Candelaria, visito el Santísimo y bueno, ya me voy caminando hasta mi barrio alto, porque a veces no tengo el pasaje o de pronto me cae alguito en la calle. Ay, no. Dios mío, yo recorría cada uno de esos pasos y yo me venía y yo no pude, yo
decía, Señor, ¿cómo es posible? Mientras los otros están levantándose para ir a trabajar, ella apenas llega a su casa a hacer las labores, a despachar sus hijos y a despacharlos con qué. ¿Cuál es el desayuno? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es, digamos, como el ánimo que le va a dar al hijo? Vete a estudiar, vete a la escuela, vete a esto. Yo decía, definitivamente se queda uno sin palabras. Hay una pregunta final porque se nos fue el tiempo. No es una pregunta, simplemente un consejo que le pedimos desde este concepto, basados en todo este drama humano y en este último drama que nos has contado. ¿Sin la oración es posible salir de este estado de cosas? La oración es como la vacuna para no llegar, digamos, a sufrir toda la consecuencia de esto. Pero recordemos que de la oración no podemos hacer una rutina. ¿No podemos hacer? Una rutina. Yo siempre sugiero, para la oración no hay formatos. La oración más linda es la oración del corazón. Y vámonos a los 150 salmos. Allí están todos los estados de ánimo de los seres humanos. Salmo 88 para depresivos, el Salmo 8, Salmo de alabanza, Salmo 5, oración al despertar, oración en la mañana, el Salmo 50, el 91 de protección. Todos estos salmos están impregnados de los estados de ánimo. Eso debe ser la oración del corazón. Yo no puedo llegar y decirle, Señor, a ver, ¿qué más dice? No, pero primero, yo personalmente, yo le digo, Señor, vámonos a hacer esto, pero hermano, usted tiene que hacer aquello porque yo esa parte no me la sé. Eso le toca a usted. Así es mi oración a veces. Y responde, justo que me da con la clave. Entonces la gente a veces me dice, ay, es que a usted le oye. Le digo, a usted también, pero ¿cómo le habla? Si usted se pone aquí y le va a hablar a alguien que está a unos 20 kilómetros, pues no la oye. Háblele despacio, háblele al oído y verá que sí. Porque la voz de cada uno es inconfundible para Dios. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.